El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Oh, qué alegría, mis amigos, el poder estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Estudiar claramente, y les pido que nos concentremos bien hoy, por la gracia de Dios así será, ¿verdad?, para que podamos entender en realidad lo que Dios hizo por nosotros, hace constantemente. Por eso vamos a estudiar acerca de la iglesia de Noé. Así le hemos puesto el título para que podamos entender, quizás después vamos a entenderlo al finalizar por qué se llama así. Dios siempre hizo lo mejor por el hombre, para que la salvación nosotros podamos tenerla segura. No hay razón para dudar de Dios, no hay razón para dudar de la salvación, no hay razón alguna para que dudemos del Todopoderoso. Por lo tanto, entonces seamos fieles y andemos en los caminos de Dios. Ahora bien, allí dice, ¿quieres conocer la iglesia de Noé? Claro, Noé tuvo una iglesia también como nosotros tenemos, ¿verdad? Y allí estaba la verdad de Dios, la doctrina de la salvación que es una a través del tiempo, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas iglesias, no nos confundamos de eso, ¿verdad? Porque las iglesias, cada uno habla lo que quiere o distintos, cambian las cosas. La palabra de Dios debe ser el centro de la doctrina y eso es lo que vamos a ver hoy claramente también, mientras analizamos las cosas del Señor. Bien, a Noé le tocó vivir en días muy, muy particulares y difíciles en la tierra, comparados también con los nuestros, por supuesto, pero ya vamos a verlo más claramente acerca de ello. Adán y Eva pecaron y entonces allí encontramos cuando el Señor obra. Y dice en Génesis 3:23 lo siguiente. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Bueno, el Señor lo sacó de allí del huerto del Edén. Ya vamos a ver algunos textos más acerca de ello, para que labrase la tierra. O sea, el trabajo para Adán sería mucho más difícil, pero era para bendición de él, para que se acordase del Todopoderoso. Dios habría de bendecirlo, acompañarlo constantemente. El amor de Dios no bajó hacia él, o sea, no descendió de él, en el sentido de porque él pecó. Al contrario, aumentó para salvar a Adán de alguna forma. Y continúa diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y bien, para hacer las túnicas de pieles, ¿qué cosa hubo que hacer? Hubo que matar un cordero. Y Adán y Eva les recibieron claramente la indicación en esos días de que ese corderito habrían de matarlo hasta la venida del Mesías, que ocurrió 4000 años después que ellos pecaron, ¿verdad?, allí en el jardín del Edén. Por lo tanto, la gracia de Dios se concede a través de que el Cordero muera, que representa a Jesús, es un símbolo de Cristo. Cuando ellos veían caer la sangre, así también el Señor decía, yo tendré que morir por ustedes para que sean salvos. Y el versículo 22 agrega lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, ¿saben ustedes qué es el plan de Satanás? Satanás tenía el plan exclusivamente de que de alguna forma poder entrar de nuevo y tener acceso a la vida. Pero mis apreciados amigos, es importante que nosotros recordemos, si el pecado se hubiese perpetuado, qué desgracia, ¿verdad?, en este universo y en la tierra, por supuesto. Por lo tanto, ahora esa lucha entre el bien y el mal habría de notarse constantemente. Por lo tanto, dice la Biblia lo siguiente, allí en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Saben, allí estaba el Edén. Qué tristeza habrá sido para nuestros padres el ver la realidad de interrumpir su vida feliz que tenían ahora en ese hogar por causa de su desobediencia, y el Señor los sacó. Pero saben que los santos ángeles de Dios se preguntaban, ¿y por qué? ¿Por qué será que Dios, y así había acusado Satanás a Dios, de que era realmente
estricto, es tan estricto que sus leyes no se podían cumplir. O sea, la justicia y la misericordia de Dios estaban desunidas, es lo que decía Satanás. Pero ahora el Señor nos va a demostrar que eso no fue así. Y nos mostrará, y nos muestra hasta el día de hoy. Pero en aquellos días era necesario que el universo pudiese entender. Recuerden que la tercera parte de los ángeles de Dios pecaron, se rebelaron contra Dios. Por lo tanto, ahora el universo que por fe había aceptado la justicia de Cristo y la justicia de su Padre Celestial, ellos estaban convencidos, pero tenían que ver. El Señor quería realmente así que ellos viesen y entendiesen lo que es el drama del pecado. Y en los portales del Edén, cuando ellos estaban afuera, ya estaban vestidos con ropaje de ¿qué? Habían perdido su ropaje brillante de gloria y de luz. Ahora el Señor los viste con el ropaje del Cordero, ¿verdad? Que simbolizaba a Jesús, para que notasen lo que significaba el efecto del pecado. Y Dios da la primer profecía allí en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, estaba sellado ya, ¿verdad? La lucha habría de ser real. Habría un conflicto entre Cristo y Satanás, un conflicto también en nuestra mente, ¿verdad? Por lo tanto, le habla a Eva. De la descendencia de Eva nacería el Redentor del mundo, el Mesías de Dios, como Israel llegó a entender después, ¿verdad? Y de tal forma que vendría a pagar la deuda que Adán y Eva habían causado en la ley moral de Dios. La promesa estaba hecha, pero dice claramente allí, ¿verdad?, que finalmente la descendencia de Eva, qué promesa hermosa habrá sido para Eva y para Adán también, por supuesto, cuando escucharon de que realmente la simiente de la mujer, que era Cristo mismo, ¿verdad?, habría de triunfar y habría de achatar en la serpiente o matar, pegarle el golpe mortal en la cabeza, como dice allí el texto bíblico. Pero por supuesto habría conflictos, habría luchas. Por eso dice, esta te herirá en el calcañar, habría de morderlo en el calcañar, ¿verdad? El gran drama de este mundo, claro, después que entró el pecado. Y leemos de esta forma: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya vamos a entender por qué Eva estaba entusiasmada. Ella cuando vio y tuvo el primer hijo, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios allí, he aquí que tenía Caín y pensó que era el Mesías de Dios. Pero ¿saben cuán lejos estaba de entender las cosas realmente? Porque, claro, ya vamos a ver por qué. El problema del pecado ya era real. En realidad no tenía al Mesías de Dios, sino que tenía un asesino, porque fue el primer asesino, ¿verdad?, en este mundo, el caso de Caín. Pero leamos ahora el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bueno, allí, ¿verdad?, trajo del fruto de la tierra. Caín hizo eso, ¿verdad? En realidad no era esa la orden divina. ¿Quién representaba a Jesús? Los frutos de la tierra podían representarlo. No nos dice la palabra de Dios cuánto tiempo pasó, ¿verdad?, hasta que eso ocurrió. Indudablemente ellos eran muy jóvenes, ya vamos a darnos por qué. Porque vamos a analizar una serie de eventos de la cronología bíblica, de manera que vamos a entender. Ahora, es notable allí la primera desobediencia. Yo voy a traer de los frutos de la tierra. ¿Por qué voy a traer lo que Dios está pidiendo? De manera que era una justificación propia. ¿Podemos ser salvos si nos justificamos nosotros en forma personal? No. La salvación proviene de Cristo y solo el Cordero podía representar a Jesús, ¿verdad? Es notable ahora, por eso esta cita de la Escritura que a mí me gusta mucho escucharla, y dice lo siguiente: Eva fue engañada y toda su vida sentiría el efecto de ¿qué? Del engaño justamente. Eva fue engañada por Satanás y el efecto del engaño iba a continuar hasta el fin. Leamos allí la primera parte de esta cita. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. Notemos este comentario impresionante.
De paso, Adán y Eva, Dios asignó, no es que uno son, y yo quiero aclarar bien esto, porque está en discusión y muchas veces aún dentro de las filas del pueblo de Dios. Esto es terrible. De que el hombre y la mujer en realidad uno es más inteligente que otro. No, Dios no estaba diciendo eso, no era uno superior al otro. Pero Adán tenía una función y Eva tenía otra función. Por eso fuimos creados a imagen de Dios. Y esa función fue tergiversada cuando Eva se acercó al árbol prohibido. En realidad eso es lo que pasa hoy también con muchas mujeres modernas, es lo que está comentando. Miren lo que continúa diciendo allí en la página 43 de Patriarcas y Profetas. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Muchos discuten y dicen, ¿y por qué? Dios aceptó allí en Génesis 2:27, dice clarito que Adán eran los dos. Eran los dos, así como la divinidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo le pregunto cuál de ellos es mayor. Es claro, hay un rol del Padre, un rol del Hijo y un rol del Espíritu Santo. Los tres seres son eternos. Y la imagen de Dios estaba reflejada en ese primer hogar que Dios creó. Pero desgraciadamente Eva rompió ese tremendo, ¿cómo diríamos? Esa unidad que debe existir. Y él tomó un rol que no le correspondía. Por eso allí se comenta de una forma muy clara, ¿verdad? ¿Cuántos dejan de tener el carácter que Dios le asignó y la forma en que Dios la creó a la mujer para colocarse en un lugar equivocado y salir a hacer cosas que solo Dios le encomendó al hombre? Es lo que pasó con Eva al principio, el problema del pecado. ¿Cuánto dinero fue gastado yo conozco algunos lugares? Tal vez tú escuchaste hablar. En el asunto de que la mujer más y arriba y más, no es que es más arriba, es el rol que Dios creó a la mujer y la preparó para una misión especial. Y esa misión también fue dada al hombre, que era otra misión, era el padre de la familia, que era el sacerdote, ¿verdad? Y Eva era su compañera. Por eso dice la Biblia que fue sacada del costado de Adán. Ahora bien, vamos a leer el pasaje ahora. ¿Qué hizo Abel con qué trajo sobre el altar? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Tremendo, ¿verdad? Allí empezó el drama aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque Abel cumplió con el deber. Trajo lo que realmente, que era el hermano, ¿no es cierto? Había nacido también ya, y el hermano ellos entendían el plan de salvación. Sin embargo, estaba allí la discusión. Y él trajo la oveja, o sea, el cordero que Dios había pedido, mientras Caín no. ¿Y aceptó Dios la ofrenda de Caín? No, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto siguiente? Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa, Caín? ¿Cuál es la razón por la cual te enojaste? ¿Por qué estás así? Dios se trata ahora de hablar con dulzura para que Caín comenzase a entender su tremenda equivocación, que lo que estaba haciendo era un pecado serio, ¿verdad? Dios trata de que Caín, dice arriba, ¿verdad?, se arrepienta. Dios luchó con Caín para que se arrepintiese. Y recuerden que todo el universo celestial estaba contemplando esa escena, ¿verdad? Miren lo que dice allí Génesis 4, ahora 7 al 8. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Perdón, Alicia. Recuerda, Caín, le dice el Señor, recuerda, Caín, que si tú porfías y continúas en el pecado te va a dominar, porque es más fuerte que ti. Pero quiero que entiendas que si realmente tú eres fiel y andas en los caminos de Dios, yo te perdono y vas a andar en los caminos del cielo. Ya vamos a leer más aquí, por eso tú te enseñarás de él. El versículo 8 agrega: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Notan la mente de Caín cómo había cambiado? La furia continuaba.
Eso indicaba claramente que Dios no podía penetrar en el carácter de aquel, porque la conversión justamente es esa. Desgraciadamente, ¿verdad? Él quería cambiar la forma divina, igual que Lucifer en los cielos, Satanás. Pero ahora, con nitidez, continúa el diálogo, ¿verdad? Caín no se arrepintió y rechazó la misericordia divina. Eso es lo tremendo. Vamos a leer qué dice el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín, ¿qué has hecho? Y una figura usa allí, ¿verdad? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En otras palabras, yo sé lo que hiciste. El Todopoderoso conocía, a mí no me vas a engañar. Sé perfectamente lo que has hecho. Caín, ¿qué hemos hablado? Pero él porfiaba y continuó en el pecado y cuando estaban solos, ¿verdad? Lo mató. Leamos el verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora vino una maldición, pero la maldición era sobre la tierra misma y sobre Caín también si seguía los caminos malos, por supuesto, pero sobre la tierra. En realidad, en la belleza de toda la tierra era similar al jardín del Edén. Así había creado el Señor todas las cosas. Y el jardín del Edén de paso quedó aquí hasta cuando vino el diluvio. De manera que ellos podían ver claramente todo, no había razones para dudar. Pero Caín estaba luchando con Dios. No quería hacer la voluntad de Dios. El Señor quería salvarlo. Podemos leer, Alicia, de nuevo otra vez, arriba el título. Caín no se arrepintió y rechazó la misericordia divina. Qué desgracia, lo repetimos para que podamos entender. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El Señor lo estaba llamando a Caín. Caín, no sigas ese camino. Es terrible. La maldición va a crecer. El universo entero observaba ese cuadro dramático, ¿verdad? Del versículo 13 agrega. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. A ver, yo les pregunto, ¿dijo Caín, Señor, perdóname este pecado? No. ¿Qué dijo? Grande es este pecado. Se quejó todavía. Grande es el castigo para ser soportado. Yo no puedo soportar esto. Y el texto 14 agrega. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Terrible, ¿verdad? Terrible lo que dice Caín. He aquí que me echas de delante de la tierra. ¿Estaba echándolo Dios? No. Estaba invitándolo al arrepentimiento. Realmente él podía pedir perdón y podía salvarse, pero cuando nosotros, mis hermanos en Cristo Jesús, estamos luchando con Cristo y no queremos salvarnos, y queremos, en lugar de hacer lo que Dios dice o nos manda en su palabra, hacer la cabeza nuestra, la cabeza que dice un ministro descarriado, un pastor, un sacerdote, lo que sea, eso nos lleva a la muerte eterna. Y Caín tomó todo al revés. Justamente porque no quería hacer la voluntad de Dios, todavía lo culpó a Dios. Y lo culpaba a Dios de su desgracia. Y cualquiera que me va a ver ahora me va a matar. Tú me pones un castigo tan terrible que cualquiera me va a matar. Pero no se agotó la paciencia de Dios. Leamos el título nuevamente. Caín no se arrepintió y rechazó la misericordia divina. Comenzaron así los hijos de los hombres. Allí se da el origen de lo que la Biblia llama el origen, o sea, la existencia de los hijos de los hombres. La descendencia de Caín, que era rebelde contra Dios. Desecharon la gracia de Dios. Caín desechó la gracia de Dios en primer lugar. ¿Era que la gracia de Dios no quería ser dada? No. Dios le explicó con toda nitidez, ¿verdad? El versículo 15 agrega. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. A ver, yo les pregunto, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, ¿qué les parece? ¿Estaba siendo bondadoso Dios? Como lo es con nosotros. Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y Él lo sabía muy bien eso. Pero allí lo invita y le dice más, Él le pone, ¿sabes que hay una cosa? Yo voy a poner una señal. Y esa señal tiene que ver básicamente con ¿qué? Con el hecho de que si Él aceptaba la voluntad de Dios, en absoluto nadie podría acercarse a Él y eliminarlo. Dios habría de protegerlo tiernamente,
Por supuesto, si era malo también lo habría de proteger, pero la maldad habría de llegar al extremo sobre él y sobre su descendencia, y por supuesto el pecado habría de ser lo más dramático que existió y por supuesto existió en este mundo. Así continuaron los hijos de los hombres, y dice allí: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa errante, o sea, Caín porfió y se fue lejos, al oriente, como dice allí, ¿verdad? Y dijo: no, yo no quiero saber más nada, no quiero ver los ángeles que están allí prohibiendo la entrada al jardín del Edén. No quiero a los portales del Edén venir a hacer el sacrificio que representa a Jesús que morirá en la cruz del Calvario. Y ahora desechó la gracia divina, como dice la palabra de Dios. Caín eligió el pecado para nunca más volver. Qué terrible es esta frase, ¿verdad? Caín eligió el pecado para nunca más volver, como le pasó a Lucifer en los cielos, ¿verdad? Es que es así el problema del pecado, no es culpa de Dios. Miren lo que continúa diciendo esta cita hermosa. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera permitido que el pecado viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. El Señor estaba sacando de la duda ahora tremenda, el universo entero observaba el cuadro. Cuánta paciencia es la que tiene Dios. Es que Dios es paciente, misericordioso en extremo. Todo lo que Él puede hacer lo va a hacer. Y fue hecho. Pero ahora observaba el cuadro, porque en lugar de que la paciencia de Dios se iba alargando, la paciencia y la misericordia se extendía todavía sobre Caín, ¿verdad? Y sus hijos. Pero desgraciadamente, ¿qué pasó? Ellos pudieron ver como en lugar de disminuir la maldad que pasaba, aumentaba y aumentaba y aumentaba. Qué tragedia hubiera sido si Dios hubiese permitido que el hombre comiese del árbol de la vida, como leíamos hoy, y viviese en el pecado, ¿verdad? Entonces el carácter de Dios fue justificado. Allí en los portales del Edén ya, ¿verdad? Continúa diciendo así, allí en la página 64. 15 siglos después de dictarse la sentencia de Caín, el universo vio cómo fructificaban su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. Se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley de Dios era a la vez justa y misericordiosa. ¿Estamos entendiendo bien lo que acabamos de leer? La justicia de Dios, lo más que podía hacer Dios, quedó claro ante el universo celestial. Todos los mundos creados por Dios y los santos ángeles, las 2/3 partes que no habían pecado, vieron realmente ya las primeras consecuencias de lo que es el pecado. El pecado es rebelión contra el cielo. Por lo tanto, la misericordia de Dios estaba obrando para que ellos dejaran el pecado e hiciesen el bien. Pero también vieron que llega un punto que Dios no puede hacer más nada. ¿Y cuál es ese punto? Cuando ya la conciencia nuestra se cauteriza, lo que pasó con Caín, y ya no acepta más el mensaje de Dios, entonces Dios no puede hacer más nada, porque Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? De manera que tenemos que elegir nosotros entre el bien y el mal. El universo entero observa el laboratorio del pecado, que es esta tierra, porque Adán y Eva así desgraciadamente lo eligieron, ¿verdad? Ahora, los hijos de Dios, iglesia de Noé, es una figura para que entendamos, porque Noé tuvo una misión muy grande como conocemos, pero vamos a leer primero qué pasó con los 10 patriarcas esos que vivieron cerca del milenio. ¿Por qué hizo Dios esto? Leamos allí. De paso, Noé vivió, como está bien subrayado allí, ¿verdad? 930 años. Eso dice la palabra. Leamos, Alicia. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, está claro aquí.
la vida, pero 930 años. El Señor permitió que Adán viviese 930 años. A los 130 años, como vemos allí también en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Está clarito aquí en la pantalla. Podemos ver. ¿Qué dice? Claro, nació Set, como dice allí, a los 130 años. Ese hijo creció. Y su padre lo instruyó en lo que era el pecado, le mostró con lágrimas. Señalaba el Edén perdido, allí estaban los ángeles con tremendas llamas de fuego, ¿verdad? De espada de fuego, como dice la palabra de Dios. Y entonces, para guardar el camino al árbol de la vida, por la misericordia infinita del Todopoderoso. Pero desgraciadamente los hombres se rebelaron. Pero saben ahora, 930 años, le sacamos 130, estoy explicando bien esto porque así va a ser todo el procedimiento. ¿Y quedaban cuántos? 800 años más. Y Dios permitiría que Adán fuese un predicador, claro, porque el que se convierte es un predicador, no se puede callar, como muchos no entienden nada acerca de esto y no están salvos. Por eso, mis hermanos, vayamos a Cristo como nunca antes en el día de hoy. 800 años ahora tenía todavía la humanidad para escuchar a ese hombre mismo que había caído en el pecado. Él era el sacerdote de la familia. Qué desgracia cuando la mujer quiere tomar ese lugar en lugar del hombre. Eso pasa en algunas iglesias rebeldes. Yo estoy bien claro acerca de esto. Pero algunos no quieren aceptar lo que Dios creó y quieren cambiar el orden. No dice, puede ser una sacerdotisa la mujer y en lugar del hombre. No es así. Dios indicó una cosa clara. Igual que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. No es que Jesús es menor que el Padre. ¿Está claro? Sino que es igual, los dos son eternos. Pero Cristo tuvo una misión y el Padre tiene otra. Y el Espíritu Santo tiene otra. Bueno, ahora continuamos leyendo. Leamos, Alicia, este título que es un poco largo. Los duros días de Adán permitieron ver al universo lo que es el arrepentimiento a pesar del dolor y el sufrimiento. Sí, Adán tuvo que llorar, porque se lo culpaba él mismo de las desgracias, y era así. Tuvo que llorar por la desgracia tremenda, ¿verdad?, que él había causado. Pero no por eso disminuía su poder de proclamación y de decir lo que había pasado, cómo el pecado había entrado por la desobediencia de ellos, cómo ellos habían sido sacados del jardín del Edén. Por eso allí ahora vemos, la vida de Adán fueron 130 años, pero dice así la Biblia, allí en Génesis 5. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Bueno. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Es que estamos pensando aquí, ¿verdad?, ahí fuerte en cuanto a las fechas para poder entender. Vivió Set 105 años, exclama allí la palabra de Dios. O sea, allí Enós fue el hijo, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios. El hijo de Set. Y por supuesto Set pudo escuchar de labios de quién, nada menos de que su abuelo, ¿verdad? Del mismo estaba escuchando acerca de por qué entró el pecado. Su padre, por supuesto, le explicaba con toda nitidez. Esos grandes patriarcas fueron fieles a la voluntad divina. Por eso es que tenemos que recalcar hoy mucho, pero saben, ahora analicemos, quedan, ¿no es cierto?, de los 930, quedan 600 ahora, 95, porque 105 años había tardado, ¿verdad?, Set hasta que le nació el primogénito, como dice la palabra de Dios. Ahora, la vida de Adán de 930 años fue dada por misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para ser mi Salvador. Y aún ese mundo antediluviano, así marcharon las cosas. A veces creemos que solamente 9 predicó, no es así. Todos ellos estaban cada vez más y más llevando una lucha enorme. Por un lado, entre la descendencia de Caín, que eran rebeldes y llenaban la tierra de maldición, de sensualismo y de cuántas cosas nos podemos imaginar. Pero por otro lado, los fieles hijos de Dios ahora seguían los preceptos de Jehová y tenían ya conocimiento del diluvio que habría de venir. En aquellos días, ya Adán mismo fue informado acerca de esto. Ahora leamos el versículo 9 y 10. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. De manera que ahora dice allí la palabra de Dios, ¿verdad?, que Enós vivió, ¿cuántos años? 90 años, y allí vemos ahí. De manera que nace Cainán
Tenemos que a los 90 años de su padre, ¿verdad? De Enos. Y efectivamente, ahora contamos. ¿Cuántos años quedaban? 605 años quedaban todavía de la vida ¿de quién? De Adán. Adán, por su testimonio, por su voz, con lágrimas en los ojos, hablaba con claridad, hablaba con nitidez. Oh, cuán grande es pensar en esto. A veces solamente pensamos de que Dios amó al hombre cuando murió en la cruz del Calvario. ¡Qué terrible error! ¿Cuántos niegan el Antiguo Testamento? Diciendo que, bueno, la gracia de Dios se manifestó en la cruz. No, señores, no es así. La gracia de Dios fue tan grande para los antediluvianos como Él lo es hoy para nosotros que estamos al borde del fin de la historia humana. Ahora bien, la vida de Adán de 930 años continuaba y continuemos leyendo ahora la historia. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas y murió. Bueno, notemos que no solamente tenían a ese hijo, ¿verdad? Sino que ese era el primogénito, es lo que está indicando la palabra de Dios. Y ahí tenemos a este nombre que es un poquito difícil pronunciarlo, ¿verdad? Que al tener 70 años nace su primer hijo, como dice allí, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, quedan todavía ¿cuántos años? Quedan 535 años por delante. ¿Para qué? Para que el hombre que había estado allí con Eva, para que aquel hombre que era Adán y que había recibido el fruto de manos de Eva, viendo lo que era el pecado, él se dio cuenta que Eva había caído en la desgracia y en la tentación de Satanás. Había sido engañada, ¿verdad? Por lo tanto, sin embargo, tomó del fruto y comió con rapidez. Él les contó con las palabras, así como estamos hablando hoy. Pensemos en la realidad de lo que era la predicación. Por lo tanto, por eso Jesús dice, id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No dice eso Cristo? Nos mandó a nosotros hoy, que vimos al final de la historia ya. ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos esto para heredar también la salvación, para que penetre en nuestro cerebro y entendamos las cosas que son eternas y tienen que ver con la salvación. La muerte llegó también, ¿verdad?, para Nahalael, como dice allí la palabra de Dios. Ahora, otra vez recalcamos la vida, 930 años, pero ¿qué dice el texto bíblico? Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas y murió. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Y vamos a ponerlo allí, en la pantalla nuevamente, lo vemos allí con toda nitidez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Acá engendró a Jared, a los 65 años, ¿verdad?, después. De manera que nos va dando la cronología bíblica, cómo iban aconteciendo las cosas, pero todos que eran parientes inclusive, ¿verdad?, escuchaban a Adán todavía. ¿Cuánto tiempo ahí? Adán ya tenía 400, o sea, le quedaban 470 años más de vida. Y estaban escuchando de parte de Adán mismo la predicación. Veían con sus ojos la espada que se removía por todos lados en los portales del Edén. Observaban la gloria enorme y, por supuesto, que el pecado que se crecía al otro lado con terrible expectativa, digamos, para el universo, porque veían cómo el pecado podía ser semejante cosa. Apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo Jesús. Grande es la misericordia de Jehová, grande es la misericordia de aquel que nos creó y decidió crearnos para que vivamos para siempre. Pero si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, nos va a pasar como la descendencia de Caín, simplemente. Ahora no creamos que ese nombre que yo he puesto hoy, la iglesia de Noé, porque Noé todavía no había nacido, por supuesto, pero en realidad era la iglesia de los patriarcas, que iba más y más creciendo. Y también allí el pecado penetró en algún momento, que ya vamos a leer enseguidita acerca de esto. Ahora bien, otra vez, Adán quedaba con vida, por supuesto. Leamos el texto. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas y murió. De manera que ahí va nombrando otra vez a su primogénito, ¿verdad? Dice, y vivió Jared 162 años, de manera que vamos a colocar allí en la pantalla para que veamos bien. ¿Y qué pasa?
Y nace, ¿quién? Enoc. Fue nada menos que el padre de Enoc. Y Enoc fue un hombre fiel de Dios. Como su padre le había enseñado, había escuchado también a Adán predicar acerca de lo que significaba todo esto. Y él meditaba, inclusive era tan fiel Enoc, que se apartaba muchas veces algunos días para orar y meditar en las cosas eternas, en las cosas celestiales, y veía el pecado que se multiplicaba enormemente. Era una desesperación pensar en la muerte. El mismo Adán pensaba, qué terrible que ahora yo tendré que morir, y toda la descendencia va a morir también por causa de mi pecado y por causa de la maldad que se está reinando aquí en la tierra. Quedaban 300, ¿cuántos? 8 años, ¿verdad? Como dice en la pantalla. 308 años más de misericordia en cuanto a Adán, porque Adán estaba con vida, ahora ya era viejito, ¿verdad? Pero continuaba. Digo esto en un lenguaje moderno, porque aquella raza fuerte que había comido, Adán había comido el árbol de la vida, ¿verdad? En realidad. Pero el Señor prolongó los días de esta forma, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que Adán mismo pudiese amonestar al mundo caído mientras el Edén estaba acá en la tierra. De manera que él fue el predicador primero. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora bien, iban quedando todavía los días de misericordia. Leamos ahora Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Bueno, parece raro, yo he cortado el pasaje ahí para continuar leyendo. Fueron todos los días, a los 65 años, ¿verdad? Como vemos allí en la pantalla, ¿nace quién? Nace su hijo, y él le pone Matusalén. ¿Y saben lo que significa ese nombre? Cuando este hombre muera, voy a decirlo así en nuestro lenguaje actual, cuando este hombre muera vendrá el juicio. Y efectivamente Matusalén murió exactamente el mismo año en que el diluvio llegó. Fue el único hombre que llegó hasta esa edad. Los anteriores murieron antes. Ahora bien, leamos el texto siguiente, Alicia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Grande y admirable fueron esos días. ¿Cómo no ser admirables? Si saben, todavía Dios permite una cosa. Ahora acordémonos de los eventos realmente. Allí se encontraba el jardín del Edén perdido. Se encontraba la maldad de Caín, por un lado, y por otro lado la fidelidad y la lucha contra el pecado. Y Adán predicando el mensaje de Dios, ¿verdad?, en forma tremenda. Todavía quedaban 243 años y ahora un día desaparece, Dios lleva, y muchos fueron testigos de cómo Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte. ¿Cómo va a pasar en el día del fin, cuando Jesús regrese? Ahora bien, vamos a leer nuevamente en la palabra de Dios y dice así. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Qué tremendo. Y vamos a correr nuestra pantalla así allí para ver, ¿no es cierto? Dice, nace Lamec a los 167 años, ¿verdad? Claro, demoró mucho tiempo, en realidad, porque cada primogénito tenía una misión especial. Y era llevar el mensaje de Dios y mostrar en forma visual lo que estaba ocurriendo realmente. El pecado crecía. Quedaban ahora solamente 56 años de vida. ¿De quién? De Adán. Solo 56 años. Por eso Noé nunca pudo escuchar de labios de Adán el mensaje claro acerca de lo que había sido la rebelión, pero lo escuchó de su padre. Qué solemne responsabilidad tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos lo que significa realmente el plan de salvación y que tiene que ver con la conducción eterna, mejor dicho, conducirlos hasta la vida eterna, hasta cuando lleguemos a estar junto al paraíso de Dios. Sí, mis apreciados hermanos y amigos, así son las cosas de Dios. Ahora los 930 años ya no podían ser reales, ¿verdad? Pero dice, leamos. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo,
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, allí estaba, ¿verdad? Lo llamó Noé, era la esperanza. Ese nombre estaba reflejando la esperanza que tenía en la seguridad, porque el Espíritu estaba obrando, el Espíritu de Dios, en aquellos fieles, ¿verdad? Y llamó su nombre, dice. Lamec llamó su nombre de su primogénito, ¿cómo le llamó Noé? Porque nos va a aliviar de la carga del pecado y de la desgracia, aunque no entendían lo que iba a ser todavía ese diluvio, ¿verdad? Ahora, allí Noé tarda 182 años, por supuesto, perdonen, dije mal, Lamec tarda 182 años, ¿verdad? Hasta que nace, ¿quién? Noé. Y nació Noé, y por supuesto, ahora veamos el texto que sigue. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí debo aclarar algo simplemente, que no está diciendo que todos nacieron el mismo año. La Biblia coloca esto indicando algo muy especial. No tengo tiempo de explicar todo. Simplemente que a los 500 años ya habían nacido Sem, Cam y Jafet, que son los 3 hijos que se mencionan en la palabra de Dios en forma especial. Y vamos a entender por qué, porque ellos entraron al arca también, con su padre. Tampoco nacieron en ese orden. Se pone a Sem en primer lugar, porque él sería el progenitor de Cristo mismo. Es notable esto, ¿verdad? Ahora, el fiel Noé se le encarga una misión muy particular. ¿Cuándo? Llamado a la proclamación del diluvio en forma directa y terrible. 480 años tenía Noé. Ya Adán estaba en el sepulcro. Pero él tenía de sobras, y todos tenían de sobra. Habían escuchado ya hasta el cansancio la historia de la redención, del amor de Dios, y todo lo que tenía que ver con la salvación. ¿Qué más podía hacer el Señor? Y Noé predicó 120 años consecutivos. Ya sabemos esto, ¿verdad? Porque el diluvio ocurrió en el año 600 de la vida de Noé. Ahora continuemos leyendo. ¿Por qué se corrompió la tierra? Y ahora sí, iglesia de Noé. También la iglesia de Noé, antes que el diluvio ocurriera, se corrompió. ¿Dentro del pueblo de Dios puede pasar esto? Sí, hermanos. Esto es serio. Leamos el texto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí el Señor le dice claramente a Noé: Noé, vas a predicar 120 años y el diluvio va a venir. No contenderá más. ¿Ves la rebelión que está en la iglesia? ¿En la iglesia de quién? ¿De Noé? En realidad todos conocían el mensaje, los anteriores y todo. Era una iglesia muy particular. Y el mensajero de Dios pregonaba con poder. No solamente eso, con poder, sino que aún se iba construyendo. Muchos de ellos pudieron realmente en sus primeros pasos ayudar en la construcción. Y parientes directos de Noé ayudaron, por supuesto, en la construcción de la embarcación, en los cuales realmente el mundo estaba invitado para heredar la patria eterna. Pero desgraciadamente no sería así, ¿verdad? Como ya conocemos. Ahora bien, Noé predicó al mundo antediluviano 120 años. Desde el 480 de la edad de Noé, ¿no es cierto?, hasta los 600 años cuando vino el diluvio, según dice Génesis capítulo 7, versículo 6 en adelante. Leamos. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Yo no voy a entrar en otros detalles, que inclusive Noé era fiel en gran manera, fue llamado amigo de Dios. El Señor estaba decidido a destruir la tierra con todo, pero encuentra aquí a Noé, ese gran fiel hombre de Dios, que hablaba con claridad del jardín del Edén, de la rebelión, de lo que es el pecado, la transgresión de la ley moral de Dios.
Está claro, el Evangelio es claro. Lo recibieron ellos como nosotros, pero en forma audiovisual, yo diría, con hombres poderosos y grandes. Pero el pecado se ha multiplicado y por lo tanto, ¿qué hicieron los hijos de Dios? Comenzaron a casarse con las hijas de los hijos de los hombres porque eran más hermosas, dice, eran más sensuales y estaban entregadas al pecado. Y ellos también se entregaron al pecado junto con ellas. Y así entró el pecado otra vez. Desgraciadamente, ¿verdad? Aquellas mujeres que no eran rectas, descendientes de quién? De Caín, entraron dentro de la iglesia de Dios. Hubo apostasía total. Miren lo que leemos ahora. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Tuvieron todavía la oportunidad de ver aquel mundo antediluviano y la iglesia de Noé tuvo la oportunidad de contemplar cómo realmente obraba Dios, cómo obraba el Todopoderoso en forma infinitamente grande, porque misteriosamente las aves y los animales, de acuerdo al orden asignado por Dios, no voy a entrar en detalles hoy porque sería muy largo el tema, por supuesto, iban entrando de dos en dos conforme a lo que el Señor había ordenado dentro del arca y finalmente entraría Noé, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios. Vamos ahora, pero ¿saben? Acá dice que ellos tuvieron que estar a prueba 7 días. Noé y su familia fueron probados 7 días en el arca. ¿Por qué? Porque realmente allí no pasó nada. La puerta se cerró y allí estaban. Todos temblaron cuando vieron la luz enorme como de un poderoso ángel que vino y cerró aquella pesada puerta que el hombre no podía cerrar. Ya estaba Noé y su familia dentro del arca. Estaban, ¿verdad?, allí las personas que iban a ser salvas y los demás se burlaban y se reían y mientras pasaban los 7 días, y bueno, está el loco, no está allá adentro, ¿verdad? Así es el problema del pecado. La dureza del corazón humano llegó al colmo, como está llegando ahora en el mundo y pronto va a ser destruido. Exactamente, tal cual dice la palabra de Dios. Pero cuando llegó el día indicado, el cataclismo vino, nubes terribles, relámpagos y rayos, todo se estremecía y el turbión se vino y aconteció el diluvio. Ahora, el don profético dado al fiel Enoc antes de irse al cielo, miren cómo todos obraban, todos trabajaban para Jesús. No puede haber una iglesia que no trabaje para el cielo. ¿Notamos? Noé antes de irse a los cielos, porque Dios lo llevó así, era para que nuestra fe entendiera de que seremos trasladados a los cielos cuando Cristo regrese, ¿verdad? Él escribió lo siguiente porque Dios le dio el don profético y decía así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En esos retiros espirituales que tenía, ¿verdad?, allí Enoc, ese gran hombre de Dios. Un día fue llevado al cielo, pero antes de eso, ¿verdad?, antes de los 365 años, como decíamos, leíamos hoy, ¿verdad? He aquí que ese hombre del cielo, yo digo así, porque está en el cielo hoy, como un anticipo realmente de mi salvación y de tu salvación. ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio de Cristo? Tanto hemos leído y conocido el mensaje de Dios, tanto hablamos acerca del mensaje de la vida eterna. Apreciado hermano Jesús, ¿estamos aceptando la gracia de Dios o seremos rebeldes como aquella generación antediluviana? A pesar de que Dios les prolongó la vida, hizo muchas cosas. Después del diluvio, todavía Noé vivió 350 años más. Y Noé siguió predicando y elevando el altar donde colocaba el corderito. Pero ya empezó el pecado, llegó la historia de la Torre de Babel, etc. Y los hombres se rebelaron contra Dios nuevamente. No hay excusa para el pecado. Oh, mis hermanos, acudamos a Jesús, al poderoso Redentor que hizo cualquier cosa para ser nuestro poderoso Redentor y Salvador. No solamente Enoc habló acerca de el diluvio que vendría, sino que él ahora, el Señor le manda una revelación muy particular. Y esa revelación se está cumpliendo en nuestra hora. Y estábamos nosotros allí. Tenemos que estar nosotros. ¿Por qué, hermanos?
porque está hablando de la segunda venida de Cristo. Y el Señor dice vendrá para hacer juicio contra todos y terminar con la impiedad. Desde aquellos días se comienza a predicar el mensaje del advenimiento, de la iglesia del advenimiento, que vamos a hablar ya prontito al entender las cosas del cielo. Son claras, no hay excusas. Aquellos antediluvianos escucharon también el mensaje de la segunda venida de Cristo y con el Señor habría de hacer nuevas todas las cosas y de la muerte de los impíos y de la destrucción de Satanás para siempre. ¡Cuán grande es el Señor! Para ellos, ¿verdad? ¿Escucharon? Nosotros hoy escuchamos que vivimos en esta hora y en estos días. Jesús llama a su iglesia al fin de la historia. En esta hora dramática, al fin del tiempo, Cristo llama a la puerta de tu corazón y a la puerta de mi corazón. Somos así los seres humanos. Tenemos que clamar a Dios todos los días, recordar al Todopoderoso porque Él es nuestra fuente de auxilio, el único que podrá redimirnos y llevarnos un día a la patria celestial. Pero vamos a desconfiar de ese Dios amante que hizo tanto para salvar a los antediluvianos. Hemos entendido hoy. Tal vez a alguno le pareció muchos números, no, hermano, léelo de nuevo, escucha el programa de nuevo, transmítelo a todas las personas para que entiendan. Aquella generación fuerte, robusta y muy inteligente, todo contrario a lo que dicen los evolucionistas. Qué desgracia es la evolución, nada tiene que ver, en absoluto. No coincide ni siquiera la primera A del abecedario, pero los hombres prefieren negar a Dios antes que aceptar al Todopoderoso. Es así. El problema del pecado es atroz. Ahora bien, Cristo, hablando a sus discípulos, acuérdense de que 4000 años después Cristo vino para morir por nuestras transgresiones. Ahora el verdadero Mesías se encontraba, ¿verdad? Ya, por supuesto, aquellos antediluvianos descansaban en el Señor, los fieles y los demás no, ¿verdad? Leamos el texto de San Mateo 24. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Saben ustedes, es notable que un hijo de Caín se llamó también Lamec, y fue uno de los primeros, fue el primero que instauró la poligamia. Y no solo eso, todo vicio de maldad y de pecado en cuanto al sensualismo se llenó la tierra. Jesús me dice hoy con claridad, Rubén, entiende, así como hemos estudiado hoy, yo quiero que el mundo tú le prediques y tú también debes hacerlo si realmente quieres dar la vida eterna. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos comprendiendo que tenemos que hacer la obra que Adán hizo? ¿La obra que su descendencia hizo? Si no, no vamos a poder llegar nunca a la salvación. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida o tenemos el espíritu de Caín? Caín le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano, de tu vecino, de que está a tu lado, de tus hijos, de todos. Cumple tu misión si quieres heredar la vida eterna. El Señor os ha puesto todas las cosas, porque serás como los días de Noé, dijo Jesús. Se estaban casando y dándose en casamiento. Dios había creado el santo matrimonio con su rol específico. Ahora habían corrompido todo, aniquilaron todo. Y la mujer se entregó a la depravación y el hombre también, por supuesto. Todo tipo de depravación. Y el versículo 39 agrega: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Qué pasaje, ¿verdad? Y no entendieron. Hermanos míos, amigos míos, ¿qué más podía hacer Dios con aquel mundo antediluviano para que entendieran? ¿Qué más? Y no entendieron. Así también me dice Jesús a mí hoy, que vivo al fin del tiempo, como Noé había profetizado ya, ¿verdad? Estás al fin. Las señales se cumplieron todas, guerras, terremotos, pestilencias. Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles hoy porque sería imposible. El mundo se estremece al borde, está colgado de un hilo, porque podría ser aniquilado por bombas atómicas en un instante. Pero hay poderosas manos que hoy sostienen la desgracia humana. Así nos ama Dios. La misma misericordia que el Señor tuvo con Caín, la misma misericordia que Dios tuvo con aquel mundo antediluviano, la misma misericordia que el Señor tuvo con la iglesia de Noé, que estamos usando hoy, ¿verdad?, como ejemplo.
está también para conmigo. Y ahora, al conocer todo, y cómo todas las profecías se cumplieron al día del fin, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a endurecer nuestro corazón como el de Caín y apartarnos y ser errantes, peregrinos en este mundo, en lugar de llegar a participar de la patria celestial. Hay un himno maravilloso, el himno de la batalla. Yo quiero batallar con el pecado y quiero decirle al Señor que Él me ayude a triunfar sobre Él por la gracia infinita de aquel que murió en la cruz del Calvario. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Apreciado hermano en Cristo Jesús, te invito a que juntos, compungidos de corazón, agradezcamos a Dios por la salvación y pidamos a Dios que lo obre en nuestro ser para que trabajemos como aquellos fieles que trabajaron antes que Noé inclusive naciera, pero que pertenecieron al pueblo de Dios y se unieron a los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por todas las cosas que tú nos das, por la forma maravillosa y misericordiosa con la cual tú luchas con nuestros corazones empedernidos del pecado. Haz que nuestra mente esté en armonía con el cielo, que podamos entender como nunca antes nuestro deber en la hora del fin en la cual estamos viviendo, Señor. Este cántico maravilloso nos habla de las palabras de Enoc, que nos espera en la patria celestial. Esa es la realidad. Querido Padre, ayúdanos a ser fieles y a prepararnos para el día cuando tú regreses, para que podamos ver con nuestros ojos los salvados de aquellos tiempos y también ver la destrucción del pecado para siempre. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sabes, mi apreciado amigo, es esta hora y no otra, dice allí, ¿verdad? Donde debemos, ¿qué? Predicar. No es lo que yo quiera hacer, sino es hacer lo que Dios quiere. Entendamos, hijos de Sión, de esta hora, iglesia de Noé antes del regreso, entiende
¿Qué más señales quieres? ¿Qué más quieres? Puedes hacerlo a través de WhatsApp, del correo electrónico, como aparece allí, está el número, ¿verdad? El correo electrónico que es ahora de la organización de Perspectiva Siglo XXI, que está hecha para predicar exclusivamente, predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sabes, esta frase es impresionante. Y voy allí, ¿verdad? Si ves estos temas por TV, solicita el link y compártelos con tu celular. Porque puede ser que nos quedemos quietos delante del televisor mirando. Qué hermoso tema. Hemos analizado la misericordia de Dios para aquel mundo antediluviano y enormemente grande. Pero allí no termina la gracia de Dios. Mi hermano, ¿sabes? No calles. No calles jamás. Sé fiel hasta el fin. Y en esta hora duplica los esfuerzos, duplica tu poder, cuida tu salud enormemente. Haz lo que debes hacer y lo que dice la pluma inspirada y la palabra de Dios de forma muy clara, porque también la iglesia de Noé tuvo el don profético y la tiene también la iglesia del fin. Pero eso tenemos que estudiar y ver un poco más de cerca. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga, para que pronto lleguemos a la patria celestial y veamos el trono excelso de Dios. Amén.